Bueno, vamos a continuar con la lectura del DSM-5. Vamos a hablar de la catatonía. La catatonía puede aparecer en el contexto de varios trastornos, incluidos los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, los trastornos depresivos y otras afecciones médicas, por ejemplo, el déficit cerebral de folato. También en trastornos autoinmunitarios y paraneoplásicos raros. El manual no considera la catatonía como una clase de independiente, pero identifica la catatonía asociada a otro trastorno mental. Por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno psicótico, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo u otro trastorno mental. El trastorno catatónico debido a otra afección médica. Y C, la catatonía no especificada. La catatonía se define por la presencia de 3 o más de los 12 síntomas psicomotores de los criterios diagnósticos de la catatonía asociada a otro trastorno mental y del trastorno mental catatónico debido a otra afección médica. La característica esencial de la catatonía es una marcada alteración psicomotora que puede conllevar una disminución de la actividad motriz, una menor colaboración durante la entrevista y la exploración física y una actividad motora excesiva y peculiar. La presentación clínica de la catatonía puede ser desconcertante, ya que la alteración psicomotora puede oscilar entre una marcada falta de respuesta y una marcada agitación. La inmovilidad, falta de movilidad motora, puede ser grave, como por ejemplo un estupor, o moderada, catalepsia y flexibilidad seria. La inmovilidad motora puede ser grave, estupor o moderada, como la catalepsia y la flexibilidad seria. Igualmente la disminución de la colaboración puede ser grave, mutismo, directamente la persona no habla, o moderada, negativismo. Los comportamientos motores excesivos y peculiares pueden ser complejos, como estereotipas, o, por ejemplo, una agitación de la persona. Se agita, o sea, grita, salta, y puede incluir la ecolalia y la ecopraxia. Ecolalia y ecopraxia. En casos extremos, el mismo individuo puede oscilar entre una actividad motora disminuida y una actividad motora excesiva. Las características clínicas aparentemente opuestas y las manifestaciones variables del diagnóstico contribuyen a la falta de conocimiento y menor reconocimiento de la catatonía. Durante las fases graves de la catatonía, el individuo puede requerir una supervisión estrecha para evitar la producción de lesiones a sí misma o a los demás. Hay riesgos potenciales derivados de la malnutrición, el agotamiento, la hiperpirexia y los daños autoinfligidos. Eso es la catatonía. Catatonía asociada a otro trastorno mental. Primero, A. El cuadro clínico está dominado por 3 o más de los siguientes síntomas. Primero, estupor, es decir, ausencia de la actividad motora, psicomotora, no interactuar activamente con el entorno. Segundo, catalepsia, es decir, inducción pasiva de la postura mantenida contra la gravedad. Tercero, flexibilidad seria, es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura, dirigida por el examinador. 4. Mutismo, es decir, respuesta verbal ausente o escasa, excluida si hay afasia confirmada. 6. Adopción de una postura, es decir, mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la gravedad. 7. Manierismo, es decir, caricatura extraña, circunstancial de acciones normales. 8. Estereotipia, es decir, movimientos repetitivos, anormales, frecuentes, no dirigidos hacia un objeto. Estereotipa, es decir, movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no dirigidos hacia un objetivo. 9. Agitación, no influida por estímulos externos. 10. Muecas. 11. Ecolalia, es decir,
imitación del habla de la otra persona. Eso es la ecolalia, es decir, imitación del habla de otra persona. 12. Ecopraxia, es decir, imitación de los movimientos de otra persona. La ecolalia es decir, imitación del habla, y la ecopraxia es decir, imitación de los movimientos de otra persona. Bueno. Criterios diagnósticos. A ver qué dice acá. Nota de codificación. Cuando se registre el nombre de la afección, indicar el nombre de trastorno mental asociado, catatonía asociada a trastorno depresivo mayor. Codificar en primer lugar el trastorno mental asociado, es decir, trastorno del neurodesarrollo, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor u otro trastorno mental, trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo, catatonía asociada a trastorno esquizoafectivo. Características diagnósticas. El diagnóstico de catatonía asociada a otro trastorno mental, especificar de la catatonía, puede utilizarse cuando se cumplen los criterios de la catatonía durante el curso de un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno psicótico o bipolar o depresivo o mental de otro tipo. Es apropiado utilizar el especificador de catatonía cuando el cuadro clínico se caracteriza por una alteración psicomotora marcada e incluye al menos 3 de las 12 características diagnósticas enumeradas en el criterio A. La catatonía se diagnostica normalmente en el entorno hospitalario y aparece hasta el 35% de los sujetos con esquizofrenia, pero la mayoría de los casos de catatonía se producen en individuos con trastornos depresivos o bipolares. Antes de utilizar el especificador de catatonía en los trastornos del neurodesarrollo, psicóticos, bipolares, depresivos y otros trastornos mentales, deben descartarse una amplia variedad de afecciones médicas. Estas son las afecciones médicas debidas a patologías infecciosas, metabólicas o neurológicas. Trastorno catatónico debido a otra enfermedad médica. La catatonía también puede ser un efecto adverso de un medicamento. Trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos también puede producir catatonía. Debido a la gravedad de las complicaciones, se debe prestar especial atención a la posibilidad que la catatonía sea atribuible a un síndrome neuroléptico maligno. Continuamos con trastorno catatónico debido a otra enfermedad médica, afección médica. A. El cuadro clínico está dominado por 3 o más de los siguientes síntomas. Primero, estupor, es decir, ausencia de actividad psicomotora no relacionada activamente con el entorno. Segundo, catalepsia, es decir, inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad. 3. Flexibilidad seria, es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida por el examinador. 4. Mutismo, es decir, respuesta verbal ausente o escasa. Nota, no aplicable si existe afasia establecida. 5. Negativismo, es decir, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos externos. 6. Adopción de una postura, es decir, mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la gravedad. 7. Manierismo, es decir, caricatura extraña, circunstancial de acciones normales. 8. Estereotipa, es decir, movimientos repetitivos anormalmente frecuentes no dirigidos a un objetivo. 9. Agitación no influida por estímulos externos. 10. Mueca. 11. Ecolalia, es decir, imitación del habla de otra persona. 12. Ecopraxia, es decir, imitación de los movimientos de otra persona. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. C. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo un episodio maníaco. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso del delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces, esto es trastorno catatónico debido a otra afección médica. Repetimos. A. El cuadro clínico está dominado por 3 o más de los siguientes síntomas. Estupor, es decir, ausencia de actividad psicomotora.
Segundo, catalepsia, es decir, inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad. 3. Flexibilidad seria, es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida por el examinador. 4. Mutismo, es decir, respuesta verbal ausente o escasa. 5. Negativismo, es decir, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos externos. 6. Adopción de una postura, es decir, mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la gravedad. 7. Manierismo, es decir, caricatura extraña, circunstancial, de acciones normales. 8. Estereotipa, es decir, movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no dirigidos a un objetivo. 9. Agitación no influida por estímulos externos. 10. Muecas. 11. Ecolalia, es decir, imitación del habla de otra persona. 12. Ecopraxia, es decir, la imitación de los movimientos de otra persona. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. C. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, un episodio maníaco. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Característica diagnóstica. La característica esencial del trastorno catatónico debido a afección médica es la presencia de catatonía que se considera atribuible a los efectos fisiopatológicos de otra afección médica. La catatonía puede diagnosticarse por la presencia de al menos 3 de las 12 características que habíamos dicho. Deben haber indicios a partir de la historia clínica y la exploración física o los hallazgos de laboratorio de que la catatonía es atribuible a otra afección médica. No se realiza este diagnóstico si la catatonía se explica mejor por otro trastorno mental, por un episodio maníaco, o si aparece exclusivamente durante el curso de un delirium. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Diversas afecciones médicas pueden causar catatonía. En especial, diversas afecciones pueden causar catatonía. En especial, patologías neurológicas, por ejemplo, neoplasias, traumatismo, cráneoencefálicos, enfermedades cerebrovascular, encefalitis, metabólicas, hipercalemia, encefalopatía hepática, homocistinuria, cetoacidosis diabética. Los hallazgos de la exploración física y las pruebas de laboratorio y los patrones de prevalencia de inicio asociados son el reflejo de los de la afección médica subyacente. Diagnóstico diferencial. No se realiza el diagnóstico aparte del trastorno catatónico debido a otra afección médica si la catatonía aparece únicamente durante el curso de un delirium o de un síndrome neuroléptico maligno. Si el individuo está tomando una medicación antipsicótica, en ese momento se debe considerar el trastorno motor inducido por el medicamento. Por ejemplo, posturas anómalas pueden deberse a una distonía aguda inducido por neuroléptico, o el síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, puede haber características de la apariencia catatónica junto con alteraciones de las constantes vitales o los parámetros de laboratorio. Los síntomas catatónicos pueden presentarse en cualquiera de los 5 trastornos psicóticos siguientes: trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. También pueden presentarse en algunos de los trastornos mentales del neurodesarrollo o en todos los trastornos bipolares y depresivos y otros trastornos mentales. Bueno, esto es importante con respecto al diagnóstico diferencial. No se realiza el diagnóstico aparte del trastorno catatónico debido a otra afección médica si la catatonía aparece únicamente durante el caso de un delirium o de un síndrome neuroléptico maligno. Si el individuo está tomando medicamento antipsicótico, en ese momento se debe considerar el trastorno motor inducido por medicamento. Por ejemplo, las posturas anómalas pueden deberse a una distonía aguda inducida por neuroléptico o el síndrome neuroléptico maligno. Por ejemplo, puede haber características de apariencia catatónica junto con alteraciones de las constantes vitales o los parámetros de laboratorio. Los síntomas catatónicos pueden presentarse en cualquiera de los 5 trastornos psicóticos. Trastorno psicótico breve, también en el trastorno esquizofreniforme, también en la esquizofrenia,
también en el síndrome esquizoafectivo y también en el trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. También puede presentarse en alguno de los trastornos del neurodesarrollo o en todos los trastornos bipolares y depresivos y en otros trastornos mentales. Catatonía no especificada. Catatonía no especificada. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que los síntomas característicos de la catatonía causan malestar clínicamente significativo o deterioro de lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero la naturaleza del trastorno mental subyacente u otra afección médica no está clara, no se cumplen todos los criterios de catatonía o no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico, por ejemplo en servicio de urgencias. Esa es la catatonía no especificada. Otro trastorno del espectro de esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico. Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de un trastorno del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La categoría de otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumpla los criterios de un trastorno específico del desarrollo de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Esto se hace registrando otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico, y a continuación el motivo específico, alucinaciones auditivas persistentes. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro especificado son los siguientes. Primero, alucinaciones auditivas persistentes que se producen en ausencia de cualquier otra característica. 2. Delirios con episodios importantes del estado de ánimo superpuesto. Incluyen delirio persistente con periodos de episodio del estado de ánimo superpuesto que están presentes durante una parte importante del trastorno delirante, de tal manera que no se cumple el criterio que estipula solo una alteración breve del estado de ánimo en el trastorno delirante. 3. Síndrome de psicosis atenuado. Este síndrome se caracteriza por presentar síntomas parecidos a los psicóticos que están por debajo del umbral de la psicosis establecida, están por debajo del umbral de la psicosis establecida. Por ejemplo, los síntomas son menos graves y más transitorios y la introspección se mantiene relativamente. Ese es el síndrome de psicosis atenuado. Síntomas delirantes en la pareja de un individuo con trastorno delirante. En el contexto de una relación de pareja, el miembro dominante puede traspasar su delirio al otro, sin que por ello este último deba cumplir de forma precisa los criterios del trastorno delirante. Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno del espectro de la esquizofrenia y de otro trastorno psicótico que causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otra área importante del funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno del espectro de la esquizofrenia. O sea, que
pero estos síntomas no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La categoría del trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otros trastornos psicóticos se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno específico del trastorno de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, por ejemplo, en servicio de urgencias. Terminamos aquí con síndromes de catatonía y otros trastornos psicóticos relacionados con la esquizofrenia.